Mucha gente en la consulta diaria me dice, yo no como fruta porque tiene azúcar. Es lo que yo les pongo en contexto. Bueno, antes de que existiera el refresco que bebíamos, era agua. Y sin embargo no lo hacen. Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste. El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Sean bienvenidos a Ya Oíste, mi nombre es Cristian Ortiz. Hoy me tocó estar solo en la cabina, pero tan solo porque tengo el gusto de compartir con el doctor Jorge Horacio Trevilla Dávila. Él es nutriólogo y hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente importante para la población mexicana, que es diabetes y obesidad. Doctor, le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Hola, antes que nada, pues gracias por la invitación, Cristian. Y pues sí, efectivamente el tema de obesidad y de diabetes es una pandemia que estamos viviendo actualmente aquí en nuestro país. Entonces, pues sí es importante hacer llegar el conocimiento, sobre todo la prevención de estas dos enfermedades. Sí, claro, por ahí es por donde quisiera empezar. Hay muchos mitos sobre el tema de diabetes. Yo he escuchado es que tiene diabetes porque le tuvo un susto muy fuerte, ¿no? Exacto. Tuvo diabetes por estrés. O sea, Sí. ¿realmente este tipo de cosas sí son detonantes de la enfermedad o no? Sí, de hecho sí tiene su nivel hormonal y tiene la base científica. Cuando dicen es que me dio un susto y me dio diabetes, tiene que ver con los niveles altos de estrés, una acidez metabólica que se produce en el organismo y eso hace que el cortisol se eleve. Entonces todo eso a la larga hace que tu resistencia a la insulina sea mayor, pero ya está la carga genética ahí. Lo que pasa es que hay un detonante que hace que ¡pum! Se desencadene. O sea, digamos que yo, por ejemplo, mis abuelas, ambas abuelas son diabéticas, mi mamá es diabética, yo ahí tengo la posibilidad de ser diabético. Sí. Y si tengo mucho estrés o si tengo un susto muy grande que me genera, o sea, al final del día el organismo es una señal de estrés o de alerta, ¿eso puede detonar la enfermedad? No necesariamente, pero sí. Tienes un cierto porcentaje en donde esa carga genética ya te marcó. Pero mucho tiene que ver. La diabetes y la obesidad es multifactorial. O sea, entonces, en la parte del estrés o la emoción ya lo estamos platicando ahorita. Pero tiene mucho que ver con hábitos. Claro. Los hábitos que llevas, tu vida, si es sedentaria, si haces algún tipo de ejercicio, si tienes muchas horas de ayuno, si es multifactorial todo esto. Entonces, eso le va sumando a que seas ya propenso a desarrollar la diabetes. Por eso lo preguntaba, porque quería como poner primero esta onda o este tema de los mitos, pero también pues obviamente sabemos que mucho tiene que ver con alimentación. Y otra de las cosas que creo que es un mito muy importante dentro de la alimentación es, hay muchas cosas que no sabemos que son azúcar o que se convierten en azúcar en la sangre y que decimos, pero estoy comiendo sano. ¿Cuáles? ¿Me podría dar algunos ejemplos de cuáles son estos tipos de alimentos? Pues, sobre todo mucha gente en la consulta diaria me dice, yo no como fruta porque tiene azúcar, tiene más azúcar. O por ejemplo el pan de dulce. Pero ¿qué tal tu coca? ¿Cuántas cucharadas de azúcar tiene una coca de 600 mililitros? Se los pongo ahí en contexto. Mira, tengo una naranja y tengo una botella de refresco y un pedacito de pan, sí, que son los modelos con los que manejo. Entonces le digo, pues ¿cuál de estos tres tiene más azúcar? ¿Y cuál crees que me dicen? La fruta. La fruta. Entonces ese es un mito, o sea, es lo que, bueno, ok, esta está la botellita de refresco, ¿qué te aporta? No, pues calorías y azúcar, ¿no? Y colorantes y agua carbonata y todo. Y la fruta, no, pues vitamina C y fibra. Y el pan, harina, grasa y azúcar. Le digo, entonces, ¿cuál es el alimento de estos tres? El que tú escogerías. Ah, pues sí, la fruta. Y sin embargo no lo hacen. A veces creo que tenemos ideas muy clavadas dentro de nuestra mente y que difícilmente, aunque tengamos la información a la mano, nos las quitamos, ¿no? Como yo he escuchado mucho, es que la coquita para repetir, ¿no? Comí mucho y o comí pesado, carnitas, tacos y no, como con agua, la coquita para repetir. Exacto. Sí, si no, agua no resbala, no puedo, con tanta grasa. Sí, claro, ¿no? sí. Entonces ahí por ejemplo, ya comiste, acabas de mencionar carnitas, por ejemplo, o barbacoa, un alimento sumamente grasoso, o sea, grasas saturadas, y luego le vas a meter refresco que son
una bebida carbonatada con demasiadas calorías. Entonces es un doble ataque a tu organismo. Está prevenirlo con agua y no pasa nada. O sea, es lo que yo les pongo en contexto. Bueno, antes de que existiera el refresco, ¿qué bebíamos? Era agua. O aguas de frutas, ¿no? O aguas de frutas naturales, incluso hasta la cerveza, ¿no? O el vino. Por ejemplo, si comes una buena carne roja, pues con un vinito. Entonces, como que todo eso, aquí lo que hacemos en consulta más que nada es reeducar al paciente, que se les quiten todos esos mitos, todas esas ideas que tú mencionas que ya traen, ¿no? O ya traemos. Entonces, sí es mucho de educación, de estar hablando y más que nada resolver las dudas del paciente para que ellos lo repliquen en su familia, porque esa es la intención. Creo que esa parte es muy importante, precisamente el cómo, o sea, no quedarnos con la información y decir, bueno, yo voy a tratar de cambiar, ¿no? Sino tratar de ayudar a nuestros familiares también a compartirlo y ser en un momento dado hasta precursores de este cuidado, porque son las familias las que nos educan en cómo se generan nuestros hábitos alimenticios. Yo recuerdo también, no te paras hasta que no te termines la comida. Y a mí en lo personal sí me traumó porque, o sea, veo que dejan comida y es como, ¿por qué, no? Pero ahora ya entiendo y ya después de haber ido en alguna ocasión con un nutriólogo de come hasta sentirte satisfecho. Pero sí me costó mucho trabajo y creo que hay mucha gente que pasa por el mismo proceso. Sí, así es lo que te comentaba. O sea, los hábitos empiezan desde casa y los niños, ahí es donde tienes que hacer la primera intervención. O sea, yo les comento a las mamás que un niño sabe exactamente hasta cuándo está satisfecho. Ya no necesita más. No tiene por qué acabarse todo el plato o la porción que tú le serviste. La señal que llega de tu estómago satisfecho al cerebro y te dice ya, si comes muy rápido, ¿qué pasa? Esa señal va a llegar muy tarde porque la digestión pues lleva un proceso. Pero si tú comes con tiempo, vas saboreando tus alimentos, la señal va a llegar al cerebro y te va a decir ya hasta aquí y no tendrías por qué seguir comiendo. Entonces es una parte esencial la educación en niños y decirle al paciente que también es eso. O sea, tómate tu tiempo para comer porque aquí mucho de lo que vemos en consulta es me dicen el pretexto de que no tengo tiempo suficiente y tengo mucho trabajo, tengo 15 minutos para comer. Entonces, ¿qué pasa? Comes grandes cantidades de calorías en muy poquito tiempo y puedes consumir mucho alimento en ese periodo. Entonces, tu nivel de saciedad, puedes comer calorías de más porque esa señal no va a llegar al cerebro con tiempo. Entonces, mucho tiene que ver la parte también de la mamá, de esto que tú comentabas, de decir, te lo comes hasta, te lo serví y no te paras hasta que se acabe. No, o sea, eso no es cierto. Comes hasta cuando ya te sientas saciado y punto. Hablando precisamente de este tema de la saciedad, a veces yo he visto con algunas personas es que me queda un huequito. Y ese huequito a veces te comes un taco extra, una porción adicional. En esos casos, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Porque yo sí lo escucho muy seguido, sobre todo en la sobremesa de como que me quedó un huequito, pásame otra pieza o pásame tal cosa, ¿no? Ahí, ¿cuál sería el mejor consejo que le pudiéramos dar a alguien? Creo que sí es hacerle caso a tu instinto, o sea, es decir, ya no eso de que me sobra un huequito o un huequito para el postre no tendría por qué existir cuando tus porciones son las que realmente necesitas, porque muchas veces comemos de más y no sé cuál es la necesidad de sentirte con una indigestión. Ahí sí es sentido común, yo creo, o sea, decir, no, ya estoy satisfecho, no necesito más. Ok, sí, o tal vez todavía no ha pasado el tiempo suficiente. Exacto. De la digestión, ¿no? Exacto, dejar, como el tip sería, sigue platicando, ocúpate de otra cosa para ver si en realidad te queda un huequito y estás como todavía con esa sensación de hambre o ya es gula. En ese sentido, ya hablando precisamente de tema de diabetes, que es como la parte que nos preocupaba mucho hablar, ¿cuáles son los hábitos alimenticios que más nos afectan al tema de la diabetes? Sobre todo ayunos prolongados. Mucha gente dice yo no como y con eso voy a bajar de peso y en realidad no. Lo que estás haciendo es lo poquito que tú desayunas o llegas a comer, ¿qué pasa con tu cuerpo? Lo almacena como grasa y entre más grasa corporal, mayor obesidad. Y si tienes más obesidad o más tejido adiposo, causa resistencia a la insulina. Entonces la recomendación es realizar tus 4 a 5 o 6
6 comidas, o sea, comer constantemente en pequeñas porciones. Y mucha gente no lo hace así. Dicen, es que yo si paso todo el día comiendo voy a subir de peso, cuando la realidad es que no es cierto. Tu metabolismo, así como le das de comer, va a gastar esa energía. Pero si tu metabolismo es desayuné a las 5 de la mañana y comí hasta las... ¿Qué te gusta? 3, 4 de la tarde, ¿cuántas horas pasaste sin alimento? Son muchas. Son muchas. Como 8 horas más o menos. ¿Sí? Y todo eso hace que lo guardes como grasa. Y ahora que está de moda este tema del ayuno intermitente. Sí sirve, pero hay que saberlo llevar. Porque, por ejemplo, de nada sirve un ayuno intermitente si lo primero que yo le doy a mi cuerpo son carbohidratos. ¿Sí me explico? O sea, debe de haber una serie de pasos para poderlo llevar. Incluso en la consulta lo he trabajado con algunas personas que ya quieren llegar, por ejemplo, a su peso ideal o que perder el porcentaje de grasa para estar en un porcentaje de grasa que ya está dentro del rango. Sí se puede, pero muchas veces lo que hacen es ver el TikTok o con el doctor Google o el doctor YouTube. Entonces, si no se acercan a un profesional y que les explique cuáles son los beneficios y los pros y los contras, pues muchas veces no sirve. Ya ven, por eso es importante acercarse con un profesional de la salud, porque sí, desafortunadamente, y sobre todo personas muy jóvenes, consultan información en redes o en internet y no necesariamente lo comparte gente preparada, desafortunadamente. Entonces tú puedes hacer una comida alta en calorías y hacer un ayuno muy prolongado. Por ejemplo, el guajolo combo, ¿no? Que es, sí, es claro. Tu torta de tamal con atole. Entonces, por ejemplo, yo lo que les digo a los pacientes es no me combines cereal con cereal, porque ese alimento no debería de existir. O sea, masa entre masa, si se acuerdan de sus clases de física, pues no existe, es adimensional. Entonces yo se los digo de esta manera jugando porque no debería haber un combo así, porque son muchas calorías y no te está nutriendo, te está engordando. ¿Y qué pasa? Esas calorías te van a alcanzar para, si lo desayunaste a las 8 de la mañana, 2, 3 de la tarde fácil y no vas a tener hambre. Entonces la selección de alimentos tiene mucho que ver con esto, ¿no? O sea, con lo que me preguntabas del ayuno intermitente, sí se puede, pero hay que saber escoger qué alimento voy a consumir. Sí, sobre todo porque también yo he visto que dicen, lo ideal son 12 horas de ayuno intermitente, ¿no? Y a mí en lo personal sí se me hace mucho, porque digo, yo ceno por ahí de las 8 o 9 de la noche y hasta las 8 o 9 de la mañana no ingerir alimentos, bueno, todavía, ¿no? Pero hay gente que hace hasta 14 o 16 horas y sí. De verdad yo no sé cómo lo hacen. Exacto, pero volvemos al tema, hay que ver qué cenaste y qué vas a desayunar, porque sí se puede. O sea, el cuerpo se adapta para tus 8 horas de sueño, en donde va a estar trabajando y tus hormonas van a estar controlando la saciedad y la sensación de apetito. Pero si yo cené, ¿qué te gusta? La cena del mexicano, tacos de pastor con mucha grasa y muy poquita verdura, o sea, el cilantro y la cebolla no cuentan como verdura. Entonces, esa es mi cena y me comí 6 taquitos, suficiente energía para ayunar hasta el día siguiente, las 12 horas. ¿Y qué voy a desayunar? Mi guajolo combo o mi pan de dulce con café. Entonces, ahí ya es cuando ya no sirve ese ayuno. Claro. ¿Por qué? Porque le di suficiente energía con grasa y después voy a comer más harinas con azúcar. Entonces no me estoy nutriendo. Y ahora que hablaba del tema del sueño, ¿qué tanto afecta no dormir al tema de diabetes y de obesidad? Sí, súper importante. Tenemos que dormir de 6 a 8 horas continuas, porque lo que explicaba al principio, estas dos enfermedades son multifactoriales. Entonces, si tú no tienes un descanso como tal, tu cuerpo no se repara, no tiene esa propiedad de repararse porque hay un sueño discontinuo, vamos. Algo que nos preocupa, sobre todo cuando ya tenemos diabetes, es que nos paramos mucho tiempo al baño. O sea, en la noche estamos orinando constantemente, que es la poliuria, que es uno de los síntomas que aparecen de primera instancia. Entonces, si no voy a tener ese sueño reparador, mis células no van a trabajar con lo que yo le di durante el día para hacer todas las demás funciones. Entonces, el sueño es súper importantísimo. Ahora, ¿existe la posibilidad de estar delgado y ser diabético? Claro que sí. He escuchado a quien dice, no, si veme, yo estoy delgado, no. Ajá. ¿Cómo puedo tener o desnutrición o diabetes? ¿No? O sea, ¿se puede? Sí se puede. Sobre todo que mucha gente no está diagnosticada como tal. En personas menores de 20 años sí hay un porcentaje que desconoce que tienen diabetes. Más o menos del 18.4% de la población mexicana, adolescentes, no saben que son
diabéticos. Porque están uno delgados. de cada 5. Porque no están diagnosticados, porque se sienten bien, porque a lo mejor su porcentaje de grasa está normal, pero no saben que tengo un abuelo o un tío o un papá diabético. Entonces sí se puede tener. Y sobre todo lo que comentamos, en los hábitos. No duermo bien porque tengo mucha tarea, no desayuno bien porque me tengo que levantar temprano, y en la escuela, ¿qué como? Las tortas, las enchiladas, o sea, muchos carbohidratos, bebidas embotelladas, ya sea carbonatadas o el tipo jugos, ¿no? Entonces sí es importante checarnos, porque sí es un porcentaje pues significativo, ¿no? ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa. Sí, claro. La verdad es que no pensé que fuera tan alto, sobre todo pensando justo en juventud. O sea, porque ya diría alguien de 30 años... bueno, ya me suena más lógico, ¿no? Sí. Y sobre todo ya empezamos a ser mucho más sedentarios. Exacto. Pero tan jóvenes me parece un poquito alarmante, porque bueno, tengo entendido que en obesidad infantil y en diabetes estamos en los peores lugares. Top. Sí, somos del top. En obesidad infantil, desafortunadamente, somos el país número 1. Y para obesidad de adultos, también ya estamos del país número 2. O sea, 7 de cada 10 tenemos sobrepeso o obesidad. Y mucha gente lo ve ya normal, porque te acostumbras a ver ya la figura, digámoslo así, rellenita de las personas, y ahora con esto de los derechos, lo políticamente correcto de que no critico el cuerpo, mi cuerpo, acéptate así como eres. Entonces hay un tema de salud importante que para mi gusto se contrapone con esto. O sea, no es cuestión estética y de si me veo bien o no, sino es de salud, porque al país le pega todo esto. Digo, habrá casos, por ejemplo, de enfermedades de tiroides sí. temas así donde precisamente no conocemos la historia y ahí sí puede haber otros atenuantes. Exacto. Pero más allá de esos casos que son pues los menos o un poco aislados, pues sí hay mucho tema en que ese sobrepeso representa un problema de salud y un problema de salud pública. Sí. Entonces, sí hay que trabajar desde los 5 años con los niños para decirles, ¿sabes qué? Yo lo que les comento es, no hay alimentos prohibidos, pero las raciones y la frecuencia. Por ejemplo, ahora ya es mucho de que vas al cine o a un restaurante de comida rápida y ¿qué te dicen? Por 10 pesos más aumentas la cantidad ya sea de palomitas, de refresco, de papas, y desafortunadamente lo pedimos cuando no es necesario. Entonces, desde ahí viene también el choque cultural. Tenemos al país vecino acá en el norte con también un alto índice de obesidad, y mucho de la cultura que ellos consumen también lo estamos adaptando nosotros. Se nos hace fácil, ¿no? Ay, pues es mucho más por 2 pesos, por Exacto. 5, 10 pesos, ¿no? Pero eso a la larga le estás pegando a tu salud. Sí, porque volvemos al tema de, pues ya lo compré, me lo acabo. Exactamente, porque como me costó 5 pesos más, ahora me lo tengo que acabar. Sí, y no sé, o sea, yo soy muy observador. Cuando vamos al cine, compras el jumbo de refresco, el jumbo de palomitas, y la gente, hay veces que ni se las acaba y las termina tirando. Digo, qué bueno que no se las acabaron, pero cuando realmente, si vas al cine, vas a ver una película, no vas a comer. Claro. Para comer mejor voy a otro lado. Entonces, mucho es reeducar al paciente. Oye, no es necesario que disfrutes una película con un super combo, creo yo. Y volvemos al tema de los hábitos. O sea, Exacto. Probablemente habrá quien sí, dentro de su experiencia del cine, diga, yo requiero ver la película con mucha comida, pero realmente es un tema de hábito, no de necesidad. Exacto, sí. Y antes, por ejemplo, yo soy generación 70s y a mí me tocó ir al cine en los 80s, ya cuando lo disfrutaba. Las bolsas de palomitas que te vendían eran, ¿qué te gusta? Como 2 tazas más o menos, y salías súper contento y comías palomitas. Y ahora es el triple o a veces el cuádruple de eso. Y es de energía que no vas a quemar. ¿Por qué? Porque lo que ya platicamos, ya eres sedentario. Entonces, de esa energía que no quemaste, ¿qué va a pasar? Se va a acumular como tejido adiposo.
y volvemos al círculo de ese tejido adiposo, resistencia a la insulina y me puedo volver diabético. O sea, de verdad, todo está conectado, como dices, multifactorial. ¿Sí? Todo. Exacto. Aquí, por ejemplo, en la clínica, hago mucho hincapié en eso. O sea, mucha gente hay veces que regresa a la consulta y yo ya les di su plan de alimentación y me empieza a contar como si le fue bien el trabajo, si no le fue bien. O sea, la parte psicológica ahí está. Entonces, ahí ya tenemos al nutriólogo, ya tenemos al psicólogo y obviamente al médico, que es el que te da tu medicamento y que te tienes que tomar a las horas que él te está diciendo. Y ahora hay otro programa del ISSSTE que se llama el 3x1 exactamente. ¿Y qué estás metiendo? Al activador físico. Entonces ya tenemos a 4 profesionales trabajando para ti y lo tienes que complementar porque si uno falla en la parte psicológica, digamos, ya no voy a la consulta porque me dijeron que estaba deprimido y no es cierto, yo no estoy deprimido. ¿Y qué hace a la larga? El cuerpo te pide azúcares. Generalmente te dices, ay, las gomitas, estoy deprimido y estoy comiendo chocolate o estoy comiendo helado. Y volvemos al círculo vicioso. Aumentas la cantidad de helado, no lo quemas porque no voy con mi acondicionador físico y se me olvidó tomarme el medicamento. Entonces, ¿qué pasa? Niveles altos de glucosa en mi sangre. Y ahora que lo menciona precisamente, también otra de las cosas que yo he escuchado es que yo hago mucho ejercicio y puedo comer lo que quiera. Y el otro, no, pues es que yo me alimento sanamente, no es necesario que haga ejercicio. O sea, están como en los dos polos. Sí. ¿Y qué tan ciertos son estas dos opiniones? Pues la verdad es que son falsas porque cuando haces en la consulta, haces un recordatorio de 24 horas y mucha gente sí me llega diciendo, sí, es que yo me alimento sanamente. Y empezamos, ¿a qué hora te levantas? A tal hora. ¿Y qué comes? No sé, 2 huevitos, 3 tortillas. Y mi café, sin azúcar. Ok. Y siguiente comida, 11 de la mañana. ¿Y qué comes? Pues a veces un mazapán o unas palomitas. ¿Y tu comida? Pues no como sopa, pero pido consomé, pero sí me tomo un vaso de refresco y mi guisado. Entonces, cuando analizamos en el papel, ¿qué es lo que nos está faltando? Frutas y verduras, que no las mencionó el paciente. Entonces es cuando les digo, mira, estas son las cantidades que tú tienes que consumir de frutas y verduras de acuerdo a tu edad, tu peso y tu talla. ¿Por qué? Porque si no, tienes un sobrepeso. Entonces es cuando dicen, yo pensaba que me alimentaba sanamente y no es cierto. O sea, volvemos a lo mismo, acércate a un profesional para que te diga las cantidades de los diferentes grupos de alimento que tu cuerpo necesita. Digo, me queda claro que la respuesta es acercándose a un profesional, pero ¿cómo puedo saber cuántas frutas o verduras tengo que consumir? Porque eso yo en lo personal sí tengo la duda y sé de varios que dicen, no, pues es que me como una fruta, o hay gente que dice, son 3 frutas o 2 frutas en un día y tal vez eso ya es demasiado azúcar. Básicamente, por cada fruta que te comas, come 2 verduras o 2 porciones de verduras. Por ejemplo, yo me como una manzana. Necesito 2 porciones de verduras para que me dé más fibra y menos calorías, por ejemplo. Entonces, ¿qué necesitaría comer? Tú en la mañana te desayunaste una manzanita. Entonces, de esas 2 porciones de verdura, a lo mejor a tu huevo le tendrías que poner, no sé, ejotes, nopales, calabacitas, champiñones y te haces un omelette. Y la otra porción de verdura sería a lo mejor una taza de pepinos, de jícamas, y entonces ya se compensa esa ecuación de consumí una fruta y tuve 15 gramos de hidratos de carbono, pero le estoy metiendo más fibra con estas 2 porciones de verdura. Básicamente así lo manejamos. Eso está muy interesante porque yo, por ejemplo, he visto que muchos utilizan la fruta como colación. Sí, se puede utilizar, pero la recomendación es consume verdura en cualquier tiempo de comida porque eso te va a ayudar. ¿Por qué? Porque es fibra y te va a dar más saciedad. Por ejemplo, los sábados o los domingos es que no preparamos comida en casa y vamos por las carnitas. ¿Cuántos tacos te puedes comer? Yo me como entre 2 y 3 dependiendo. ¿Y qué tienes de verdura al lado? Nada, porque ya establecimos que la cebolla y el cilantro no es verdura. Exacto. Entonces, pero hay puestos donde tienen rabanitos, tienen nopales y tienen pepinos. Entonces, si yo me como un taco o 2, primero empiezo con 2 y me como mi porción de pepinos y rábanos, a lo mejor ya no me como el tercero. Que es lo que platicamos al principio, ¿no? Que me preguntabas ahí como... Del huequito. Del huequito, exacto. Para eso está la verdura, para dar saciedad. Y entonces dices, bueno, ya me he comido 2 tacos de carnitas, pero comí una porción sustancial de verdura que me va a llenar ese huequito y va a hacer que mi digestión sea mejor. Yo lo pensaría así. Todo esto está muy bien. Y que ahí precisamente yo tendría la duda, hablando de la dieta keto, ¿no? Que dicen, no, es que yo puedo comer toda la carne que pueda, pero
no carbohidratos. Sí se puede, pero hay que saberla manejar, porque también está de moda. Entonces, te digo, si le preguntas al doctor Google y ves la dieta keto, te va a decir, sí, 0 carbohidratos. Y mucha gente se equivoca o la utiliza de forma errónea y dice, es que me dejaron comer grasa. Cuando la dieta keto es quitar carbohidratos, o sea, cereales y leguminosas y a lo mejor fruta, pero yo lo que les digo es, come verdura. Lo que te decía, o sea, cómete tu taco de carnitas sin la tortilla. Entonces te puedes pedir un chamorro, pero una buena cantidad de nopales o de pepinos. Y agüita, no sé si quieres de Jamaica o natural, no una bebida carbonatada para que resbale esa grasita, ¿no? Es que entonces tenemos que sernos conscientes de cada comida que estamos ingiriendo, ¿no? Exacto. Ese es el problema. ¿Qué es lo que me preguntabas? De la gente que dice, es que yo sí me alimento bien. No, porque cuando llegas a la consulta yo te interrogo y te pregunto, sí, ¿y a qué hora y qué cantidades es cuando ya falla? Entonces sí hay que sernos conscientes de lo que estás comiendo. Entonces la regla o la indicación o la recomendación sería, puedes comer lo que tú quieras, pero siempre acompáñalo con una porción de verdura. O sea, desayuno, comida y cena. Por ejemplo, comida. ¿Qué comiste ayer? ¿Qué comí ayer? Ayer ensalada y cecina enchilada. Suertudo ahí, ¿no? Sí, no, la verdad fue por casualidad porque no traía comida y fue lo primero que encontré en la cafetería. Ok. Ahí en ese momento estuvo bien. O sea, tu porción de proteína, la cecina y tu ensalada, ok. A lo mejor un taquito, tu carbohidrato. Entonces estuvo bien. ¿Y tu cena? Cené ayer. Bueno, pasta Alfredo con pollo. Y la porción de pasta, habría que ver qué tanto. Un poco abundante. Entonces, sí se puede, por ejemplo, una porción de pasta, pero la porción de pasta es media taza de café, una taza de 250, esa es una porción, con suficiente pollo para dar saciedad. Entonces ahí la pasta Alfredo, pues dices, qué verdura, entonces para que esté equilibrada. Sí, no, ahí sí, no, 0 verdura, solo era la pasta, que sí era bastantita y realmente te la dan con poco pollo. O sea, te lo ponen al revés realmente. Exactamente. Mucha pasta y poquito pollo. Exacto. Entonces ahí es donde ya no está tu dieta, ya no está equilibrada y tampoco está completa. O sea, completa nos referimos a que debe tener fruta, verdura, cereales, leguminosas y proteínas. Y más si contemplamos que desayune una chapata, entonces menos. Exacto. Entonces ya son muchos carbohidratos. O sea, claro. Sí, ¿sale? Entonces eso es lo que tenemos que ir corrigiendo poco a poco. Y hablábamos de enseñarle a los niños eso. O sea, tu pasta Alfredo con tu pollo está bien, pero ya a lo mejor para que tenga color, ¿de qué color es la pasta? Amarilla, ¿no? Y el pollo, amarillo. Y si me lo como con un bolillo, amarillo. Entonces ya tampoco es atractivo a la vista, pero si a ese pasta Alfredo yo le puse a lo mejor unas 2 arbolitos de brócoli, ya tengo verde y ya está... Y tomates de estos pequeñitos, ¿no? Los cherry, ¿no? Y entonces pues dicen que de la vista nace el amor, entonces de ahí ya tienes un color rojo, el verde y tu amarillo. Y ya podemos hablar de que tu dieta está más balanceada. Sí, justo ahora que mencionaba el tema de los colores, alguna vez escuché esa parte de habría que buscar la mayor variedad de colores en una comida. ¿Es cierto? Es cierto. Mezclar 5 colores en el día o en tus comidas. Entonces, eso lo hace más atractivo a la vista y aparte, pues más nutritivo, más balanceado. Sobre todo porque obviamente pensando en frutas y verduras que son donde vienen los colores, pues te va a ayudar más. Y ya hablando o retomando un poquito el tema de la diabetes, supongamos que yo ya tengo diabetes, realmente qué sí puedo y qué no, o qué es recomendable comer y qué no, porque creo que en ese sentido hay muchos mitos. Yo lo veo con mi mamá, donde ella dice, no, pero me desayuné un pan integral con, o sea, sí trata de variarle, pero yo le decía, es que tanta harina, pues al final del día es azúcar. Exactamente. Y como que mucha gente, y sobre todo el hábito del mexicano, es que el pan lo ponemos casi en cualquier cosa, ¿no? Sí, exacto. Entonces como ese ejemplo, ¿qué otros alimentos no es recomendable consumir? Consumir en exceso harinas, sobre todo, porque mucha gente dice, bueno, no estoy comiendo pan blanco, por ejemplo, pero como el pan integral. Al fin del día es lo mismo, son harinas, y si no quemas esa energía, se va a transformar en grasa. A lo mejor te ayuda un poquito que tiene un poquito más de fibra, pero entre más procesado sea un alimento, pues menor
contenido de vitaminas, de fibra, todo este tipo de sustancias que son necesarias que un alimento natural te lo puede dar. El procesado tiene que tener, para que salga a la venta, dice enriquecido con vitaminas y hierro. Entonces la gente cree que porque dice pan integral es saludable y lo puede comer todos los días. Entonces no es cierto, tienes que darle una variedad a tu dieta. Entonces, a resumidas cuentas, los alimentos que tienen un alto índice glucémico, que eso sí es diferente a un alto contenido en azúcar. El índice glucémico va de 0 a 100 y 100 es la glucosa como tal, el azúcar. Entonces, si tú consumes alimentos de un índice glucémico bajo, o sea, de 0 a 50, está bien. Pero si consumes alimentos de un alto índice glucémico, de 50 para arriba, entonces ahí es cuando ya, digamos que pudiera existir un tipo de alimentos prohibidos, por así llamarlos. Aunque los puedes comer, pero en menor cantidad. Pongo el ejemplo del arroz. Me dicen, es que yo consumo arroz blanco y es hervido, no le pongo aceite y sigue siendo arroz. ¿Qué cantidad te comes? No, pues una taza, ya te pasaste. La cantidad de arroz es 1/3 de la taza. Eso equivale a una tortilla o 1/3 de bolillo. Pero si yo me como toda la taza de arroz, que tiene un índice glucémico, por decirte algo, de 65 a 70, pues va a ser una bomba, ¿no? Okay. Entonces, y por ejemplo, una fruta, una naranja, si tú te comes 2 naranjas, tienen un índice glucémico bajo. ¿Qué te dice la gente? No, pues es que la naranja tiene más azúcar. Sí, pero tiene fibra, cosa que el arroz ya se perdió porque está hervido y se absorbe más rápido. Y eso se convierte en una hiperglucemia, vamos. Ahora me surgieron 2 dudas. Una es, ¿hay diferencia entre el azúcar de los alimentos naturales, frutas, llamémoslo en general, y los azúcares procesados? O sea, ¿el cuerpo los asimila de manera diferente? Sí, porque nuestro cuerpo está diseñado para el azúcar, la sacarosa, vamos, ¿no? Ese lo podemos procesar porque tenemos las vías para hacerlo, pero tipo los artificiales esos no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer que nuestro hígado o nuestro riñón trabaje más, porque no estamos diseñados para procesar ese tipo de alimentos hechos por el hombre, ¿no? Sí, justo lo preguntaba porque precisamente a veces le tenemos mucho miedo al azúcar de la fruta, cuando pudiera parecer mayor, pero incluso el asimilarla es diferente. Es diferente y estamos diseñados para eso. Y aparte es azúcar de la fruta, pero te vas a comer la fibra, te vas a comer vitaminas. Por ejemplo, en el caso de la naranja, otra vez es vitamina C, ácido ascórbico. Que ahí de justo también otro de los mitos, pero estoy comiendo sano, me tomé un juguito de naranja, sí. o juguito de cualquier otra cosa, sí. Porque ahí yo sí lo he escuchado, es que le estamos quitando una de las mejores propiedades a las frutas, que es la fibra. Exacto, porque volvemos al ejemplo del cine. Una porción de jugo de naranja es media taza, pero ¿cuánto vas y cuánto te sirves? Te dicen, tengo el de medio y el de al litro. Entonces ya no es una porción, ya son 3 o 4 porciones y como tú dices, le estás quitando la fibra. Ahora sí te estás comiendo pura azúcar. Sí, lo ideal entonces es la fruta completa, con todo. Con todo y cascarita. O sí se puede tomar un jugo, pero si la porción son 2 naranjas, tú las exprimes y ¿cuánto te va a salir? Eso es lo que deberías de tomar. Okay. ¿Sabes? No más. ¿Sí? Entonces, de vez en cuando, tomarte un juguito a lo mejor sabe rico. O sea, volvemos a lo que comentaba. No hay alimentos prohibidos. Solo la cantidad y la frecuencia. Estaba hablando de índices glucémicos y en algún momento yo leí un tema de el problema eran los picos glucémicos. Sí. ¿Esto qué es y cómo funciona? Para personas que están descontrolados, o sea, que tienen una hiperglucemia antes, o sea, en ayuno o después de comer, el índice glucémico de los alimentos sí le enseñamos al paciente a seleccionarlos, porque sí puedes tener una hiperglicemia por comer, por ejemplo, arroz, tortillas, arroz y sopa de pasta, tu pasta Alfredo, ¿no? Y no le metiste nada de fibra y luego te tomas una coca. Entonces, si lo ves, es una bomba. Y si tú estás descontrolado, entonces eso te va a dar una hiperglucemia después de tus 2 horas de haber comido. Entonces vienen las consecuencias. ¿Ahí cómo podemos atacar estos picos glucémicos? Combinar
el plato del bien comer. Lo que decíamos, métele colores, porque si no es puros carbohidratos, básicamente. Supongamos una comida corrida. El primer tiempo es consomé o sopa de pasta, ¿no? Sí. Básicamente. ¿Y qué pides? Bueno, a mí me gusta mucho el consomé, pero sí, mucha gente pide la sopa de pasta. La sopa de pasta. Y segundo tiempo es arroz. Sí, o espagueti. Siguen siendo carbohidratos. Entonces ya tienes una carga glucémica alta en esos dos alimentos. Y lo combinas todavía. Si supongamos que consumiste un plato de espagueti y te pusieron pan, son más cereales, más carga glucémica. Entonces ahí estás combinando alimentos que tienen un alto índice glucémico, vas a tener una hiperglucemia. Y después cerdo con verdolagas y te echas 2 taquitos. Exacto. Y por ejemplo, de verdolagas hay gente que hasta las hace a un lado. Lo poquito que tú pudieras comer de fibra, se lo quitas. Entonces ahí vienen ya los problemas. O sea, es complicado porque estamos muy mal acostumbrados a comer así. Sí, ahorita que lo puso ese ejemplo de la comida corrida, o sea, yo imaginé a donde he llegado a ir aquí cerca y sí, efectivamente es así, tal cual. Consomé y sopa de pasta, después espagueti y arroz. Y sí, muchas veces sí son 1 o 2 tortillas cuando menos. Entonces, hay gente que todavía come más. Exacto. Y todavía te dan, ¿cómo se llama el postre? Que es el pan remojado, capirotada. No son tan generosos. Bueno. Por acá, si acaso te dan una gelatinita. Pero entonces es azúcar, sí. De todas maneras. Entonces, sí es mucha carga glucémica. Entonces imagínate cuánto vas a tener de glucosa después de haber ingerido todo esto. Sí, claro. 240 más. Entonces sí es importante seleccionar bien el tipo de alimentos porque puede ser el consomé y a lo mejor el siguiente tiempo a lo mejor el arroz y un guisado que no sea ni frito, ni capeado, ni empanizado porque también va a tener una carga glucémica. Y siempre hay opciones porque a lo mejor si no quieres el consomé pides una ensaladita o puedes pedir otro grupo, por ejemplo una sopa de lentejas o un caldito de habas o hay veces que dicen que es caldo de camarón. Sí. Entonces es como ir variando. Y precisamente hablando de estos picos glucémicos, yo he visto, y lo digo acusando un poco a mi mamá, el tomar medicamentos que según cuando tienes como estos picos te lo bajan. Específicamente alguna vez vi uno que se llamaba Guerec, que son como medicamentos naturistas según, que te ayudan a controlar este tema del azúcar. Mira, ahí en ese punto sí, digamos que no estoy muy capacitado, digamos, para hablar de ese tema, porque al final del día sí hay productos que te pudieran ayudar a mejorar la absorción, pero no es lo ideal. Básicamente, o sea, la insulina es la llave para que el azúcar que tú estás consumiendo pueda entrar a la célula y le dé energía. Entonces, le vas a meter un agente externo a la célula, vamos, a que trabaje más. Te digo, ahí sí no soy el experto y la verdad yo no lo recomiendo. O sea, todo ese tipo de productos que te dicen que vas a quemar grasa y que te va a ayudar a controlar tu glucosa pudieran servir en un momento dado, pero lo que te va a ayudar es el cambio de hábitos. Sí, o sea, más allá de buscar soluciones mágicas rápidas. O mágicas, exacto. Sí, esto es constancia. No hay otra. No hay otra. Ser constante porque vas a tener beneficios a corto y a largo plazo. Y en los pacientes diabéticos, yo he visto que hay algunos que tienden a ser muy delgados. O sea, ya como cierto avance de la enfermedad, llegan a bajar muchísimo de peso. Perder mucha masa muscular, sí. ¿Esto por qué se da? Pues ya se empieza a depletar el mismo organismo, o sea, ya tiene que compensar. Ya estás muy avanzado en la enfermedad, tienes altos niveles de glucosa, entonces el cuerpo tiene que compensar, vamos. Y por eso se pierde luego mucho peso rápidamente. Básicamente es eso, el cuerpo está trabajando ya a marchas forzadas. Entonces, o sea, ya es una señal de emergencia. Sí, exacto, eso ya es una señal de alerta. Sí. Cuando empiezas a perder peso muy, muy rápido, que dices, oye, antes pesaba 80, 90 kilos y ahora ya pesas 40, entonces ya es una señal de alerta, que indica que no te estás cuidando en lo absoluto. Y qué bueno que menciona el cuidarse, porque también he escuchado yo estoy controlado, tomo 30 unidades de insulina en un día, ¿no? Ajá. ¿Cuántas unidades de insulina son muchas? ¿Cuántas son pocas? ¿Y qué tanto influye para el control de la enfermedad? Ahí
Depende de qué cantidad de glucosa tengas en sangre para poner las unidades como tal de insulina. Básicamente, esa te la pone el médico. Hay una formulita para calcularlo y ellos te lo ponen. En mi caso, como nutriólogo, yo no puedo decirte cuántas unidades de insulina vas a consumir. Yo ahí me apoyo del médico internista o del endocrinólogo. Pero lo que sí podemos enseñarle al paciente es el conteo de carbohidratos, lo que te decía, o sea, cuánta comida puedes consumir dependiendo de las unidades de insulina que tú o el médico te recetó. Por ejemplo, si sabes que vas a ir a una fiesta y que te van a dar este tipo de comida abundante en carbohidratos, le puedes comentar al paciente, ok, a lo mejor inyéctate 1 o 2 unidades más para que estés controlado. Pero sí necesitamos saber edad, peso, talla y el médico lo calcula. Ok. En este caso no se trata de una generalidad. Cada caso es diferente. Y hay que atenderlo específicamente, ¿no? Sí, exacto. O sea, puedes utilizar a lo mejor, si estás, digamos, controlado, podría decirte que con 5 unidades de insulina basal, con eso te ayuda a mantener todo el día. Pero hay gente que está muy descontrolada y que tiene los picos de azúcar que me comentabas. Entonces se tienen que inyectar a veces insulina rápida o de acción rápida para que les baje esta hiperglucemia, ¿no? Y digamos que tienen entre 280 a 300 miligramos por decilitro de glucosa. Entonces ahí a lo mejor inyectarnos 15 o 20 unidades de insulina. Pero hay gente, por ejemplo, que utiliza la insulina basal, que generalmente es la glargina, y hasta 40 unidades de insulina en una sola aplicación, vamos. Y no están controlados. Realmente, en una sola dosis recibir una cantidad alta de insulina implica que haya algún descontrol, ¿no? Exacto. Tendrían que ser las menos. Exacto. Y no te garantiza que esas 40 unidades te puedan controlar, porque todo depende de la ingesta que vas a estar haciendo durante el día. Y de hecho, también se utilizan medicamentos orales, sobre todo para controlar aún más. Calbusmed, ¿no? La metformina, por ejemplo, y Januvia, y etcétera, etcétera. Entonces, sí, o sea, hay combinarlas. Pero lo que me decías, por ejemplo, eso lo da el médico internista o el endocrino, pero no lo tiene que pasar porque los 40 o 35 unidades de insulina no te garantiza que vas a estar controlado durante el día. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú te la pones y no desayunaste y te puede dar una hipoglucemia. Es eso, qué bueno que lo menciona, porque también yo he escuchado es que los diabéticos no pueden tener ayunos prolongados. Muy prolongados. Tienen que tener horarios muy estrictos para sus alimentos. Sí, diabéticos y de todo el mundo en general. O sea, la dieta del diabético, o de personas, mejor dicho, que padecen diabetes, es la ideal. Consumir alimento cada 3, máximo cada 4 horas y con abundante fibra, pero porque si tú no haces esto, pues vas a tener o hipo o hiperglucemias. Hablaba hace unos minutos de insulina glargina. La glargina. ¿Cuál es la diferencia? Porque sí sé que hay varias, no sé cuáles sean las clasificaciones de insulina, pero sí sé que hay varias. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra y por qué una sí y por qué otra no? Más que nada es el mecanismo de absorción. O sea, básicamente es eso. ¿Qué tanto te puede ayudar ese medicamento para que la insulina que nosotros producimos o que en algunos casos no llegamos a producir pueda ayudar a lo que te decía, a meter ese azúcar en la sangre del paciente? Entonces ahí sí varía de qué tan descontrolado estamos. Entonces hay de acción rápida, que es cuando, por decirlo así, ya no es necesaria. Y hay la que te decía, la basal, que es la que, digamos que el tiempo de duración de esa insulina pues se tarda determinadas horas. La insulina rápida es en 15 minutos ya te ayudó a absorber la glucosa en sangre, vamos. Y la insulina basal te va a dar un lapso de tiempo como un más efecto prolongado. ¿Sí? Exactamente. Entonces hay clasificación así por las curvas de absorción. La verdad es que sí, ese tema de la insulina me parece muy interesante porque precisamente, no sé, en mi familia sí hay varias personas y conozco a muchos. Desafortunadamente la diabetes creo que se ha normalizado como una enfermedad de, sí, tiene diabetes y no pasa nada. Pero pues al final sí se ha convertido en un problema de salud pública.
Sí. Lo que decíamos al principio ya es una epidemia también. Y que mucha gente, también lo mencionamos al inicio, que no sabe que es diabética. Entonces no está diagnosticada como tal y pues no hay un cuidado. ¿El tema de la diabetes puede desencadenar otro tipo de enfermedades? Sí, daños en el riñón, daños en los nervios ópticos, por ejemplo, ¿no? Lo que mencionamos de la visión borrosa, el pie diabético, el que no cicatricen bien. Entonces, sí, son enfermedades cardiovasculares, dislipidemias también, ¿no? O sea, colesterol y triglicéridos elevados. Entonces, sí es un tema complejo y pues de cuidado, como tú dices, es de importancia en la salud pública. Y es que justo creo que a veces nos quedamos con la idea de que, bueno, tengo diabetes, pero mientras me cuide no pasa nada, ¿no? El problema no es la diabetes, es si podemos prevenirla, es lo ideal porque de ahí se desencadenan otras cosas. Aquí, por ejemplo, si ya están las personas diagnosticadas con diabetes, pues es mejorar la calidad de vida para no llegar a, por ejemplo, una amputación de miembros inferiores por un pie diabético, ¿no? Porque estás descontrolado. ¿Por qué se dan ese tipo de amputaciones? Por altos niveles de glucosa en sangre, básicamente. O sea, que se empieza una herida y que no te se cerró, que no hizo bien tus plaquetas de esto de coagular por las altas concentraciones de glucosa en sangre, y eso que te hace, o sea, que tengas alguna infección, ¿no? Que esté expuesta tu piel, o no sé, que se te puede hacer hasta un hoyo, ¿no? Por ahí alguien mencionaba de un hoyito y alguna infección, y que eso te lleve a la larga se necrosa exacto, el tejido. Pueden terminar sin pies si no se cuidan. Por favor, acudir al médico, porque todas estas personas que están en subdiagnóstico, pues hacerse un estudio de sangre y consultar a su médico, ¿no? Sí. Así es. Lo que se trata es de prevenir, ¿no? Prevenir antes de llegar a esas consecuencias. Pues la verdad es que nos seguimos quedando con muchas dudas, pero pues el tiempo se nos va acabando. Entonces yo solo le pediría, doctor Jorge Trevilla, si nos pudiera dar algún mensaje. Creo que nos ha dicho muchas cosas y todo recae más o menos en lo mismo, pero ¿cuál es el mejor camino para prevenir la obesidad y la diabetes? Cambiar hábitos definitivamente, o lo que decía, a grosso modo, incluye una verdura en cada tiempo de comida. Eso te va a ayudar mucho. Y evitar el sedentarismo. Pues ya lo escucharon, de verdad, ha sido una conversación muy interesante. Muchas gracias, doctor Jorge Trevilla, por su tiempo, por su conocimiento y sobre todo por darnos una orientación muy clara de cómo podemos prevenir este tema y sobre todo que cambien sus hábitos, por favor. Yo lo intentaré, lo prometo. Sí, no, pues muchas gracias a ustedes por la oportunidad, y este tema es muy, muy extenso, entonces lo mencionábamos, es multifactorial y sí hay que empezar a atacarlo pues lo antes posible. A todos ustedes, gracias por su tiempo. Yo soy Cristian Ortiz, esto fue Ya Oíste. Hasta la próxima. Este programa es realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del ISSSTE, Dr. Pedro Centeno. Salud, turismo, cultura, Deporte. Educación. eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste.